el placer de estar con José Luis Cárpatos, no solamente conocido por el mundo del trading desde hace muchísimas décadas, sino también sabemos que hoy pues, es director de inversiones de Globersia EAF y, por supuesto, director, como no podía ser, de Serenity Markets, página web que desde luego le ha dado a conocer y que todos hemos seguido durante tanto tiempo. En primer lugar, José Luis, bienvenido. Hola, muchas gracias, Alejandro. Pues José Luis, esta entrevista nos gustaría que fuera un poco para poder conocerte un poco más, sobre todo nos gustaría que nos dieras consejos a aquellos que están también pues, iniciándose en el mundo del trading. En primer lugar, aunque todos ya muchos conocemos un poco tu trayectoria y te conocemos bien, no sé si nos podrías contar un poco sobre tus inicios en el mundo del trading, que te inspiró para meterte en este mundo, o mejor dicho, en este campo de batalla, y no sé, cuéntanos un poco sobre tus inicios. Uy, pues mis inicios son muy lejanos, es que soy ya muy mayor, estamos hablando casi de la Edad Media aproximadamente. Mis inicios fueron, pues a ver, la primera operación que yo pasé en mi vida, en serio, fue en 1985, o sea que fíjate, creo que hace 40 años, ¿no? Aproximadamente, casi 40 años. En aquella época yo trabajaba en un banco y yo era muy infeliz. Había conseguido, estoy hablando ya de finales de los 80, primeros de los 90, ya había conseguido ascender, entré muy joven en la banca y poco a poco pues fui escalando. Y estaba, conforme subías en la banca, cuanto más alto subías, más fuerte soplaba el viento. Más problemas, más presiones, más líos. Bueno, pues yo ahí empecé a compaginar porque para mí todo este mundo era como un soplo de libertad. Yo lo que buscaba con eso, que en aquel momento era un complemento, una afición o como lo queramos llamar, pues era un soplo de libertad. Y conforme fue pasando el tiempo, pues que la necesidad de libertad fue mayor hasta que varios años después, o bastantes años después, ya estamos hablando de los 90, bien entrados los 90, pues mandé el banco a freír espárragos y eso que tenía un cargo bastante bueno. En aquella época éramos todos como muy pioneros, brokers españoles no había, pero no sé, te podían trabajar en acciones o cosas así, pero yo trabajaba en derivados. Yo empecé trabajando en derivados. Las primeras operaciones que pasé era operativa en futuros agrícolas. En aquella época no estaban tan de moda los futuros financieros. Entonces era como una cosa como más marginal. Se trabajaban mucho los futuros agrícolas y empecé ese año porque fue el primer año que en España permitieron poder especular con eso. Yo quiero dejar muy claro que a mí todas las teorías esas románticas de que aquí somos todos inversores y no especuladores, a mí eso me parece una chorrada de tal calibre. Aquí todos somos especuladores. No conozco ni uno solo que entre en el mercado por romanticismo o por amor hacia una compañía o para construir un futuro mejor. Eso son tonterías. Aquí vamos todos a intentar ganar dinero y ya está. Luego somos especuladores. Yo creo que hay que rebajar el grado peyorativo que tiene esa palabra, ¿no? Que haciendo un inciso, yo cuando presenté mi libro Leones contra Gacelas, eh, me iba a patrocinar la Bolsa Española y me llamaron, y sé que les va a sentar mal que lo diga, pero me da lo mismo, porque es la verdad, me llamaron y me dijeron que no podían patrocinar el acto porque ponía un subtítulo que ponía Manual completo del especulador y que eso tenía muchas connotaciones negativas y tal. Bueno, me patrocinó un broker privado al que le estoy muy agradecido y ya está. Y el libro ahí está desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, pues como te decía, en aquella época autorizaron que los derivados pudieran ser usados en España como especulación, porque hasta entonces no se podía trabajar si no era como cobertura. Es decir, voy a quitarle la voz al teléfono porque nos vamos a ver locos, como siempre. Ya está, silencio total. Se podía trabajar como cobertura de cosas, pero no como especulación. Y en aquel año por fin liberaron esos productos también para que se pudiera trabajar con ellos. Tenías que trabajar con un broker americano, los mercados aún eran de estos manuales, con las manos y todo esto, era un proceso muy diferente, las comisiones eran altas, todo eso que tenemos ahora no existía, esos gráficos tan bonitos que te conectas a un ordenador.
de eso nada. Yo me tuve que poner una línea punto a punto de Reuters que venía desde Madrid hasta Alicante, que era donde vivía yo entonces, y que me costaba una fortuna. No sé si era 250.000 pesetas al mes, es una barbaridad, una salvajada. Todo era diferente, nadie sabía nada de esto, y fíjate cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora lo vemos tan fácil, ¿no? Pones ahí tu ordenador, te conectas a tu broker, te sale todas las noticias. Había gente que no sabía, yo trabajaba con gente que me decían, oye, ¿tú sabes por qué a las 2:30 y a las 4 de la tarde el mercado se vuelve tan loco? Pues hombre, porque son las horas en las que se publican los datos americanos. Ahora todo el mundo lo sabe, pero en aquella época no. Y bueno, pues empecé ahí, los gráficos los tenías diarios, ibas que te matabas o te suscribías a unos boletines que te mandaban una especie de como revistas con los gráficos dibujados, hacíamos mucho punto y figura, que ahora es un tema que se ha olvidado. Eh, Había boletines míticos que te daban consejos y cosas y el mundo de Internet pues prácticamente no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues así empecé. Empecé con el pie izquierdo. eh, yo creía que sabía algo, no sabía nada. Fue aquello de mal en peor. Y luego pues tuve un golpe de suerte en el año 87 con el crash del 87. Esto lo cuento en el libro Leones contra Gacelas. Ya Ujú. estaba ya Además. prácticamente en las últimas y eché el resto. Vi una triple divergencia bajista en prácticamente todos los indicadores. Y yo digo, bueno, pues esta es la mía, voy a comprar puts fuera de dinero, la operación más simple que se puede hacer y a ver si suena la flauta y consigo recuperar algo. Lo que no esperaba es que fuera a venir un crash, eso fue suerte, bueno, suerte entre comillas, pero pues sí, vino el crash y no veas cómo subía el valor de los puts muy fuera de dinero, ¿no? Eh, Era tremendo, no he tenido nunca una sensación así y bueno, pues me conseguí recuperar de golpe. Y ya desde entonces, pues como dicen en Alcohólicos Anónimos, estoy seco. Aquello ahí me corregí, ¿no? Me tomé las cosas más en serio y poco a poco pues fui mejorando y ya pues a mediados de los 90 pues me dejé el banco, que yo fue traumático para mi familia, salvo para mi mujer. Mi madre, de hecho, me mandó al párroco de la iglesia de San Blas en Alicante para que hablara conmigo porque sin duda lo que iba a hacer era una locura, podía tener algún amago de posesión diabólica o algo así. Mi madre era una persona muy creyente y llegó a tacharme de estar como poseído, ¿no? Porque, no sé, fue muy curioso. El cura vino y me dijo que si yo sabía que según el concilio de no sé dónde, especular en los mercados estaba prohibido y tal. Bueno, yo, en fin, le dije, pues mire, oiga, yo, ¿qué quiere que le diga? A mí no me parece que esté haciendo nada malo. Y bueno, y pues ahí empecé, mediados de los 90, entonces llegó Internet, alguien me dijo, pon una página web que ya verás tú. Estábamos muy pocos en aquella época, que yo recuerde Cava bueno, Cava ya pinta como yo unas cuantas canas hoy en día y estaba, eh, ¿cómo se llamaba? Era un señor que era más mayor que nosotros, que tenía la oficina en la calle Goya en Madrid. Ay, Sí, ya sí, no, sí, sí, sí. Sí. ¿cómo se llamaba? Y sé quién es, que iba a veces. Sí, sí, sé quién es. Se retiró hace tiempo ya, hace bastantes Sí. años. Antonio Antonio Sé del Castillo. Sáenz del Antonio Sé del Castillo. Castillo, Sáenz del Castillo, efectivamente. Antonio Sé efectivamente. del Castillo, Madre mía. efectivamente. Que se retiró hace ya bastante tiempo porque él era bastante mayor que nosotros. Él era muy duro y hacía unos comentarios. Y muy Estaba en bajista un siempre, muy consultorio. bajista siempre. Sí, sí, y a lo mejor estaba en un consultorio y decía, usted es un ignorante, le decía al que había llamado, usted es un ignorante, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Era una época en que predominaban los estudios de ondas de Elliot, Ujú. era lo que estaba de moda, casi todo el mundo hacía eso. Eh, yo lo intentaba, pero no me salía, intenté ir por otros sitios porque me era muy difícil, ¿no? Ver ese tipo de ondas, ese tipo de figuras, y ya te digo, o sea, es que no se parecía en nada a la actualidad. Y era una labor muy agradecida porque en aquel momento pues nadie en España conocía mucho los mercados y pues los pocos que estamos, había otro que se llamaba Joramón,
que tenía una página web que en aquella época era conocidísima y que no le fue bien. Desapareció porque era muy difícil monetizar esto. Monetizar esto en Internet en aquella época era prácticamente imposible, ¿no? Tenías que hacer un poco con afán de, de dar a conocer pues un poco todo este mundillo. Y ahí empezó y poco a poco pues ya se fue liando la cosa y hasta la época, pero los inicios fueron esos, bastante duros, pero muy bonitos. Era, unos pocos estábamos empezando a construir pues lo que hoy en día, pues en este país yo creo que ya se tiene una cultura muchísimo mayor, hay mucha gente ya, muchos analistas, muchos inversores que ya están trabajando en todo tipo de cosas. Desde luego que sí, José Luis, porque yo recuerdo por aquella época, yo me inicio a mediados de los 2000, así que a principio de la década de los 2000, y las referencias que dices estaban muy claras, pero se veía más análisis técnico quizá, se veía un poco más análisis un poquito más sencillo, y tú fuiste de los primeros en empezar a hablar de amplitud de mercado, en hablar de mercado de opciones, de posibles manipulaciones de precios, de futuros, de técnicas de trading un poco más avanzadas, ¿no? Así que por lo que vemos, incluso después de la conversación con el párroco, no te arrepentiste después, ¿no, José Luis? No, no, no. Al contrario, muy al contrario. Ahora yo creo que hace 2 o 3 años que se me ha pasado, pero estuve tranquilamente 30 años con una pesadilla recurrente que soñaba muchas noches que estaba trabajando en el banco otra vez y, y lo pasaba muy mal, recordaba todas las presiones. A mí me llamaba todo el mundo. Yo llegué a ser director regional de banca de particulares, llevaba 30 y tantas oficinas en la zona de Alicante, a mí me llamaba todo el mundo. El director regional, el de recuperaciones, el de objetivos de las tarjetas, el de objetivos de los saldos, el de objetivos de los depósitos. Todo el mundo, todo eran objetivos, todo eran historias. Y yo trabajaba, me metía en el banco a las 8 de la mañana, salía a las 8 o las 9 de la noche tranquilamente y los sábados también nos tocaba ir. Los sábados también estábamos por la mañana. Eso de que ahora no se trabaja los sábados en los bancos, eso fue después. Y era un trabajo durísimo, con un estrés. Yo no veía a mi hija, que era muy pequeñita entonces, y yo estaba hasta las narices, no te puedes imaginar. Y entonces ahora ya hace tiempo que no, pero he tenido durante décadas la pesadilla recurrente de que volvía otra vez a, a trabajar en el banco, ¿no? Y de esta manera, pues ha sido todo diferente. He podido vivir donde he querido, estuve en una etapa anterior 20 años en Suiza, ahora me he ido otra vez, he vivido en varios sitios de España, he podido vivir un poco pues a mi manera. Bueno, tampoco te haces millonario como Buffett ni nada de eso, pero por lo menos pues puedes vivir un poco libre. Eso sí, yo lo que establecí, siempre he sido un ferviente creyente de eso. Ahora está muy de moda el teletrabajo, pero antes de que eso estuviera de moda, te estoy hablando de hace 15 años o 20 o más, yo establecí el teletrabajo de manera dura en todas mis empresas y con todo el que trabajara conmigo. Y llevo ya muchos años teletrabajando desde casa y a mí no hay quien me saque de aquí. Mi casa está ampliamente, puedo estar aquí, allá, puedo estar en 20.000 sitios, ¿no? Ahora mismo he vuelto a España unos pocos días porque tengo que resolver una serie de líos, pero dentro de poco me volveré a ir. Puedo estar en cualquier sitio y yo teletrabajo. ¿Cómo decirte? He educado, entre comillas, a todos mis colaboradores, a todos mis clientes, a todo el mundo de que yo trabajo aquí, que estos son los tiempos modernos. Yo no veo ninguna necesidad de lo que yo tenía que hacer cuando trabajaba en el banco hace 30 años. Las comidas con los clientes, las cenas, los no sé qué, que si que te montaban una fiesta no sé dónde, que si no sé qué, siempre estabas igual, que si el bautizo, que si la boda, que... No, yo lo dejaba claro, mira, yo soy así. Y a mí me gusta trabajar en mi casa y trabajar bien. Yo voy a cuidar de tu dinero, yo voy a cuidar de ti, yo voy a cuidar tal. Pero a mí conmigo no cuentes, para la francachela ni para la juerga, eso es perder el tiempo. Yo me quedo en mi casa a trabajar. Y me llegaban a llamar en aquella época el cura, no porque yo sea una persona muy religiosa, que no era por eso, no sé lo que seré, no, eso son cosas mías, pero no me llamaban el cura por eso, me llamaban el cura por mi forma de vida que siempre he llevado muy austera y la sigo llevando, ¿eh? A mí no me gusta eh, las tonterías, a mí me gusta trabajar, es mi vida y a mí no me ha metido en una oficina nadie. Y mira que he trabajado y trabajo para multitud de compañías, entidades, incluso en mi etapa anterior de 20 años en Suiza no me metieron en una oficina.
seguía teletrabajando y aparecía por la oficina de tarde en tarde y nadie me dijo nada. Entonces, me sorprende cómo el mundo ha evolucionado hacia lo que yo decidí hace muchos años cuando nadie teletrabajaba. De hecho, me decían que estaba tonto, que la única manera de ganarse a un cliente era ir a comer, a cenar, a dormir, a pasearle el perro y a todo, ¿no? Pues no, no es así, hay otra forma de ver las cosas. Y yo invito a todo el mundo que pueda a que le dé una pensada a esto. ¿De verdad hace falta reunirse todas las mañanas en una oficina, perdiendo media hora para ir, media hora para volver, para mirarnos todos, decir cuatro tonterías y pasarnos el tiempo hablando del partido de ayer y no sé qué? ¿No terminamos antes haciendo lo que estamos haciendo ahora tú y yo, haciéndolo online? Es que se gana una cantidad de tiempo enorme. ¿Para qué quiero estar? Yo me levanto en pijama, me siento aquí. Eh, casi, casi, como no me ve nadie, ahora sí, ahora me he tenido que, porque estoy hablando contigo, pues entonces, y me he afeitado porque tenía que salir en el programa, porque me puedo tirar 5 o 6 días que ni me afeito, ¿no? Entonces, para mí, yo ahora, yo llevo una vida de nómada digital y invito a cualquiera que pueda, porque se lo permitan sus circunstancias o su trabajo, que piense en ser un nómada digital. Es maravilloso, es la libertad en estado absoluto. Es un buen ordenador, eso sí, tengo un ordenador que me costó un buen dinero, pero tengo un buen ordenador, mis cosas como el micro, el no sé qué, el no sé cuántas, y mi maletín, y ahora me voy a no sé dónde, y ahora me voy a no sé qué, y conmigo se va todo, ¿no? Hay hasta gente que me sigue que me dice, ahora estás en no sé dónde porque se nota que en ese otro sitio tienes otro micrófono, se nota más la habitación que no sé qué, no sé cuánto. Qué bueno, qué bueno. Comparto tu enfoque ahí 100%, José Luis. Volviendo simplemente a los inicios, ya luego vamos a meternos un poquito más en faena si quieres para hablar un poco más de trading. En el año 87, Al Brooks, haciendo esta misma entrevista, José Luis nos comentaba exactamente que tuvo ahí su momento liberador en mercado bajista cuando él pues también detecta por una serie de patrones ese movimiento, ¿no? ¿Crees que es por eso por lo que tiene tan mala fama el trading? ¿Por poder aprovechar incluso movimientos bajistas? Sí, yo creo que, bueno, a ver, no solo por eso, ¿eh? No solo por eso, hay muchas otras cosas. Cada vez más la política se mete en todo. Ha habido muchos problemas económicos últimamente y los políticos han encontrado una víctima fácil de barbaridades que han hecho ellos, echándole la culpa a los malvados especuladores. Era muy bonito cuando el Banco Central Europeo estuvo manteniendo los tipos negativos más de la cuenta, cuando llenaron el mercado de dinero. Yo hablaba mucho de la Cámara Saliana. Señores, están ustedes inundando todo de dinero y según la Cámara Saliana esto se va a depositar en burbujas por todos los sitios. Bueno, entonces, cuando pasaba algo, los malos éramos los malvados especuladores. Esa figura de literatura que han creado ellos, los políticos, los malvados especuladores que son los culpables de todo, ¿no? Hay partidos muy populistas a lo largo de toda Europa y de todo el mundo que tienen esa fijación. Los malvados especuladores son los culpables de todo lo que pase. Son unos malvados, entonces nos dibujan con cuernos y rabo y eso nos ha perjudicado mucho. Por eso en mi libro, como te he comentado antes, no me lo querían patrocinar porque ponía manual completo del especulador. Eh, Algunos no nos cortamos. Por ejemplo, antes he citado a mi buen amigo Cava que también lo dice, que pasa, qué pasa, que somos especuladores de bien, ¿no? Y no hacemos daño a nadie. Lo de los bajistas, pues vamos a prohibir los cortos para que los malvados especuladores no hundan el mercado. ¿Y qué conseguían con eso? Exactamente. Eso lo han hecho en todas las tendencias bajistas. Y separaba la tendencia bajista nunca se ha formado porque la gente estuviera demasiado corta. También eso influye, evidentemente, ¿no? Pero las tendencias bajistas duras son ventas reales, son gente que está vendiendo sus activos porque la cosa no va bien. Fíjate si es cierto eso, que cuando en el 2022 se cae todo, o en el COVID, por ejemplo, en el COVID, que era por abrir cortos la caída, inmediatamente prohibieron los cortos, nos echaron la culpa a los malvados especuladores. Pero fíjate si se vendía de verdad, que como no tenían suficiente para cubrir los márgenes de toda la lluvia de pérdidas que estaban teniendo, vendían bonos, vendían todo. Y todo cayó y se formó el famoso fenómeno de la compresión de volatilidad y todos los activos caían. Entonces, bueno, yo creo que eso es una causa, el que esa figura mítica del que se pone corto, que es malvado,
y que pretende hundir a la empresa y hay que castigarlos y no sé qué. Eso es muy típico. Y luego, por lo que te he dicho, que es una figura muy fácil del malvado especulador, que tienen los políticos muy a mano, su manual de a quién echarle la culpa menos a mí, que están usando pues muy corrientemente. Y yo creo que de eso, más todos los abusos que se han cometido al respecto, todo tipo de soñadores y de gente muy estrambótica que se ha metido en todo esto. Cuando llegó lo de las, por ejemplo, lo de las criptos, pues hubo muchísima gente que prometía que se podía ganar millones en cuestión de 10 minutos. Eso siempre ha habido mucho, desde que esto empezó a tomar un poco de auge. Y claro, pues ha habido mucha gente con problemas graves, en fin, es un poco de todo, ¿no? Y luego, pues, esa figura de los dinosaurios del mercado, de que yo no soy especulador, yo soy inversor. Es inversor ni que gaita, o sea, que ¿cuál es la diferencia? Eh, es que no termino de ver dónde está la diferencia. Otra cosa es que que tú especules a corto plazo, que tú especules a largo plazo. Se puede especular a muchos plazos, pero al final todos estamos aquí. Hay muchos inversores que eran operadores intradía y que dejaron una posición que les iba mal, la dejaron correr y ahora dicen que son inversores. Son inversores cuando entraron para 10 minutos. Lo que pasa es que fue mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el mercado hay mucha tontería, mucha leyenda, mucha historia, mucho cuento, no sé cómo decirte, el populismo ha encontrado a la víctima ideal para echarnos la culpa de todo. Y entre unas cosas y otras, pero sí, desde luego esto de los cortos, como preguntabas tú, pues también ha influido, evidentemente. Pero al final, ¿cuántos cortos hay ahora mismo sobre el volumen de un SP500? ¿Un 5, un 6? El problema no está ahí. Cuando las cosas caen, eso sí, ellos nunca tienen la culpa. No he visto aún el día en que la Reserva Federal diga, me equivoqué y dije que la inflación era transitoria y me equivoqué. No, no lo dicen. O que el Banco Central Europeo reconozca que lo de los tipos de interés negativo fue una barbaridad y un disparate auténtico económico. Nunca lo van a decir. Así que ya sabes, Alejandro, siempre seremos los malvados especuladores. Yo ya lo tengo asumido, lo mejor es no hacer mucho caso. Ahora, si quieres, te comentaré o preguntaré sobre algunos eventos, ¿no? Que has vivido, José Luis, y un poco alguna experiencia al respecto. Em, Te llegué a escuchar alguna vez incluso que con tu primera etapa en Suiza decías que eras redactor más que operador o trader, ¿no? Que decías que eras redactor, un poco por la mala prensa. Me parece entender en alguna entrevista que te he escuchado alguna vez. Sí, bueno, con mis vecinos, como yo teletrabajaba siempre, me veían siempre metido ahí, bueno, pues como yo también hacía cosas para internet y demás, pues me callaba lo segundo y decía lo primero. Entonces, como tampoco lo entendían, que pudieras estar escribiendo en webs, porque era una época en que eso tampoco estaba muy extendido, pues al final decían que ellos mismos, que yo era escritor. Y pues yo, pues sí, pues soy escritor y mucho no, pero alguna vecina del edificio me pidió que si podía aparecer como personaje en alguna de mis novelas. Bueno, yo no he escrito ninguna novela, pero sí, eh, ahora como tengo múltiples oficios, pues uso el oficio que mejor prestigio pueda tener, pero tampoco te aconsejo, pues no sé, que te dirijas a la Maison de Comines en Suiza para entregar tus papeles de permiso de residencia y que le digas que eres especulador. No va a sentar muy bien. Entonces, puedes usar otro de los oficios que puedas tener, pero es verdad, es verdad. Es hoy en día en nuestra cultura europea no lo ha entendido casi nadie aún. Es tremendo, pero después de todos estos años siguen viéndote como un bicho raro, cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Nada que ver. La cultura, ni en Reino Unido tampoco. La cultura anglosajona en ese aspecto está mucho más avanzada. Pero aquí, o vete a la España profunda, vete a un pueblo pequeño y le dices que estás dedicándote a esto. O sea, lo más seguro es que me vuelvan a exorcizar, como ya me hizo ya el cura este, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay, es lo que hay y sigue estando muy mal visto y no sé, ¿y los fondos de inversión qué hacen entonces? Eh, Son una obra de bien social, lo hacen para, como decían que eran las cajas de ahorro, ¿no? Obras de bien social, ¿o qué? Están ahí también haciendo lo mismo exactamente, creo yo, ¿no? Ujú, ujú. O,
Buffett, mira qué buena fama tiene y qué ha hecho Buffett toda su vida, pues lo mismo, ¿no? Digo yo. Pero aquí no. Aquí lo que se lleva, pues es, no sé, otro tipo de profesiones, otro tipo de cosas, pero esto sigue estando muy mal visto y te ven como un bicho raro. Quizá un poquito menos que antes, un poquito bastante, pero a nivel sociedad amplia esto sigue siendo una cosa como muy rara. Es que, pero no solo esto, simplemente el que trabajes en una sociedad de valores, que es la cosa más normal del mundo. Explícaselo tú ves explicando por ahí, ¿no? Yo trabajo en una sociedad de valores asesorando sobre inversiones en criptodivisas o sobre inversiones en Forex. Y te van a decir, este tío lo que es un vago que no tiene ganas de trabajar y que lo que tiene que hacer es trabajar en algo, ¿no? O sea que, pues Ujú, imagínate si te vas de ahí, ¿no? ujú. Eh, ¿Cuánta gente conoce en España lo que es una EAF, una empresa de asesoramiento financiero? Pues es que estamos aún muy en mantilla. La sociedad no está preparada. Pero es que no, yo diría más, es que incluso porque el hecho de que trabajes en tu casa, la gente cree que yo no trabajo. Toda mi familia se cree que yo no hago nada, que yo estoy aquí, pues mira, hago cuatro cositas, cuando mis jornadas laborales son demoledoras. Es que me siento en el ordenador a las 7:30 de la mañana y me levanto a las 10 de la noche. Pues no, tú no trabajas, porque solo se puede trabajar en una oficina. Y estás conectado a internet viendo cosas, ¿no? Te dirán, como dicen a muchos, ¿no? Que estamos en la Sí, misma estoy situación, leyendo el ¿no? periódico y jugando al póker o cosas Ujú. así. Mira, pues Pero Luis, bueno. de estos 40 años, seguro que has vivido momentos, como bien sabemos, ¿no? Súper críticos en los mercados. ¿Algún momento especial que tú recuerdes y alguna lección que hayas sacado al respecto en cuanto a la operativa? Ya nos vamos metido un poquito más en temas de operativa, si quieres. Sí, yo diría que el peor momento, porque ha habido muy malos momentos, el crash del 87, bueno, yo estaba a favor, pero fue duro y la gente lo pasó mal y te sentías hasta mal, ¿no? Porque tú estabas salvándote, pero había mucha gente. Luego hubo momentos muy difíciles con la quiebra del LTCM, el fondo este famoso, la crisis rusa, había un montón de crisis. Pero yo diría que el peor momento con mucha diferencia, me acuerdo como si fuera ayer y hace ya unos cuantos años, fue cuando los ataques del 11S. Yo me voy a acordar el resto de mi vida cuando vimos, yo estaba, en ese momento me gustaba aún dar consejos de inversión en directo en la página web, decía, pues ahora yo creo que se podría abrir cortos, ahora se podría abrir largos y tal. Y en aquel momento vimos como salió las noticias de que un avión, primero dijeron que era una avioneta que se había estrellado contra una de las Torres Gemelas, que había sido un accidente. No pasó nada, pero de repente dijeron que se había estrellado un segundo avión. Claro, y al cabo de poco tiempo ya empezaron a decir que había sido un atentado terrorista, el mercado empezó a caer y yo dije que no recomendaba hacer nada porque me parecía tremendamente inmoral abrir posiciones en base a algo tan sangriento porque se estaba hablando ya de una catástrofe terrible. Y fue tan duro aquello que yo recuerdo que esto es un sentimiento íntimo mío, ¿eh? No, a lo mejor otras personas no sintieron lo mismo, pero yo vi tal desastre, o sea, fue tan duro, tal la repercusión en el mercado, los comentarios que estaban haciendo los analistas, tanto anglosajones como aquí en el resto de Europa continental, que yo llegué a pensar, nada va a ser igual en el mercado a partir de ahora. Esto lo va a cambiar todo. No sé ni siquiera ni si va a seguir el mercado. De hecho, Estados Unidos lo pararon, estuvo varios días cerrado. Los bandazos eran tremendos, la gente estaba tremendamente descolocada. Vimos cosas que yo no he vuelto a ver en mi vida. Bueno, sí, lo vi un poco en la caída, en el pinchazo de la burbuja tecnológica en 2002 también. Cosas como que tú intentabas tomar una posición en opciones y cualquier cosa que supusiera estar largo de call no te daban contrapartida. O sea, si tú querías hacer algo que la contrapartida tuviera que ser alguien que te comprara un call, nadie había, porque nadie quería comprar nada. Era todo, los creadores de mercado desaparecieron, fue terrible. Y yo me llevé la sorpresa como al cabo de un tiempo, pues todo volvió a ser normal. Y entonces, la lección que me llevé, que la aplico constantemente, es que para los mercados no hay nada lo suficientemente terrible. Nada, nada. Como si tiran los rusos ahora una bomba atómica y se cepilla en media Europa. Seguro que vamos a pensar, esto se ha terminado. No, no, ¿qué va? Seguirá, seguirá, mientras hayamos sobrevivido a la raza humana, claro, si no. Entonces, me di cuenta de que ningún acontecimiento geopolítico, por terrible que sea,
va a cambiar nada. Y que hay que intentar evitar las emociones y pensar, uy, madre mía, la que se está liando aquí, esto va, no, no. El mercado hace cosas imprevisibles. Y claro, ya te pones, ahí me puse yo a mirar tablas de guerras anteriores y de cosas, y me llevé sorpresas, pues como ver, pues cómo el SP500 se pasó toda la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial subiendo, por ejemplo. Entonces, ahí me llevé esa lección, de ese momento donde yo creía que ya nada volvería a ser igual, pues sí, todo volvió a ser igual y el mercado superó el trance y lo único que generó fue una oportunidad de compra al final. De hecho, tú fuiste de los primeros también en empezar a incluir un poco el sentimiento de mercado también en el análisis. José Luis, te recordamos ahí también hace ya muchísimo tiempo. ¿Crees que precisamente por esto, por lo que funciona también, porque el mercado no tiene memoria? Sí, sí, no, el mercado no tiene memoria en absoluto y ahora yo te puedo poner un ejemplo ahora clarísimo. Fíjate que cualquier persona, ahora ya ha vivido la del 2022, pero hasta que llegó la tendencia bajista del 2022, cualquier persona que hubiera entrado en mercado después del 2009 no había visto nunca una tendencia bajista. Había gente que acumulaba ya experiencia de 10, 12, 13 años en mercado, pero nunca había visto una tendencia bajista. Entonces eran muy reacios a creer que eso fuera posible. Se hablaba de nuevos paradigmas, de nuevas cosas, y como tú bien dices, la memoria en mercado no existe. Y ahora apareció la del 2022. Ahora ya estamos marcados ahora por una generación sobre lo que puede pasar, ¿no? Los patacazos que se metió Tesla, que se metió el fondo ARK, este famoso, que ese era el paradigma de no tengo memoria, el ARK, este famoso, ¿no? Esto va a subir hasta el infinito y más allá. Pues no, lo que se cayó fue un 90% como siempre ha pasado. Muy bien. De hecho, para alguien que nos vea por primera vez quizá e intenta aprender algo de trading, ¿qué relación tiene José Luis el trading con el sentimiento de mercado, con el sentimiento de los inversores? ¿Qué relación hay? Muchísima. Conforme pasan los años, te das cuenta que si tú ves que está todo el mundo de acuerdo contigo, la sensación de inquietud, de incomodidad, en mi caso es extrema. Es extrema. Cuando ves que la mayoría de ese sentimiento de mercado es el contrario, te das cuenta de que tienes margen. Al final es una ley absolutamente inapelable. Cuando todos están de acuerdo en que va a subir, todo el mundo ha metido el dinero ya, ya no hay más dinero para poner y el mercado empieza a trastabillar. Y al revés, cuando el mercado, todo el mundo ha vendido lo que tenía que vender, todo el mundo está pesimista, es cuando se dan las grandes subidas. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy importante en esto del sentimiento de mercado. Los mercados financieros, sobre todo la bolsa es tremendamente asimétrica, muy asimétrica. Es decir, no baja y sube de la misma manera. Sube despacio, con cierta tranquilidad y con pocas correcciones, pero baja muy deprisa, muy rápido, con volatilidad altísima. Entonces, la inmensa mayoría de indicadores de sentimiento contrario funcionan muy bien detectando suelos, pero fallan muchísimo detectando techos, porque por esa simetría de la bolsa los techos son muy difíciles de detectar, puesto que son tendencias que se mantiene la sobrecompra durante muchísimo tiempo. Por debajo es todo mucho más rápido. Un ciclo alcista normal te puede durar 8 años en promedio a lo largo de la historia. Un ciclo bajista, en cambio, te puede durar 2, 3 años de promedio como máximo, no te dura más. Entonces, todo va mucho más rápido y los indicadores de sentimiento contrario son realmente brillantes para detectar suelos que techos. Y te voy a decir una cosa, precisamente en línea con esto y con las teorías de sentimiento de mercado y demás, yo hace años que tomé la decisión de que no opero en corto, en bolsa, porque aunque tuve mucha suerte en el 87, no tuve tanta en el 2008. Yo pensaba que estaba esperando una tendencia bajista para tener esa oportunidad. ¿Sabes qué pasa? Que la volatilidad es tan brutal en esos momentos de tendencia bajista que es complejísimo dominar una posición corta. Estoy hablando de posiciones de medio plazo, no de corto plazo. A corto plazo sí, yo cuando hago intradía me pongo largo, corto, indistintamente. Pero en posiciones de medio plazo jamás hablo cortos ya. Solo hice una excepción, una, en el año 2022 y duró poco y cuando vi muy claro que se habían perdido soporte, estaba todo muy claro, ¿no? Pero normalmente no lo hago, porque me es muy difícil, al menos a mí, manejar la volatilidad tan gigantesca que se monta en las tendencias bajistas, en las cuales te puedes ver un día tranquilamente una subida de un 10% y al día siguiente te lo vuelve a perder.
no sabes nunca dónde cerrar, es muy difícil. Entonces, yo me di cuenta con el paso del tiempo que todas las posiciones que pueda tomar a medio o largo plazo las tomo largas o no las tomo, o me estoy fuera. Puedo hacer estrategias con opciones, puedo hacer estrategias a intradía, eso sí, pero en bolsa clásica a medio o largo plazo yo posiciones cortas no tomo. Donde se gana el dinero es al revés de lo que nos creemos. Es en el largo plazo, en plan tranquilo, tendencias estilo año 2012 en adelante, o desde que ganó, creo que fue desde que ganó Trump las elecciones, 2017 creo que fue, ahí también dio otro tirón. Ese tipo de cosas son las que hay que buscar. En corto es realmente muy, muy, muy difícil, por esa simetría que te digo. Inmediatamente el mercado se sobrevende de forma extrema. Mira lo que pasó con el COVID. En cuestión de 2 meses aquello subía de una manera tremenda. De hecho, el otro día compartí un estudio que publicamos en ISPA Trading sobre un simple cruce de MACD, completamente rentable al alza en el SP 500, comprando, vendiéndolo, ¿no? Solamente una estrategia bien sencilla. Así es. Hemos hablado de la relación entre el trading y el sentimiento. Ya seguimos, si quieres, con las relaciones, José Luis, así para que nos vea, que pueda aprender un poco más. ¿Qué relación tiene el trading con la economía? Pues a ver, mucha y poca. A ver, me explico. Todos tendemos a pensar que el mercado se mueve por la macroeconomía y es verdad, pero se mueve con una especie de gap. No se mueve con una réplica inmediata de lo que pasa en la economía. Entonces hay mucha gente que dice, yo me voy a poner largo porque ahora viene un ciclo económico no sé cómo y el mercado se pega un batacazo. O yo me voy a poner corto porque viene una recesión, batacazo. La macro te da el entorno, te da lo que seguramente acabará por pasar, pero digamos que en un corto o medio plazo no te funciona. Ahora mismo no ha funcionado. El último tirón que dieron las bolsas europeas se dieron con unas previsiones nefastas. Se preveía una crisis energética gigantesca, se preveía una recesión tremenda y lo que hicieron fue subir un 30%. Esto yo estoy harto de verlo. Entonces, no se puede operar literalmente con lo que presuntamente tú crees que va a pasar en los ciclos económicos. Digamos que es todo mucho más complejo. La economía, claro, claro que es un factor importante, hombre, no es lo mismo estar en un periodo de bonanza económica que estar en el berenjenal económico que tenemos ahora, ¿no? Pero si te pones en plan serio, tendríamos que estar cortos permanentemente hasta que nos muramos, porque hemos montado con la moneda fiduciaria, con las deudas. Eh, Estados Unidos, el 120% de deuda respecto al Producto Interior Bruto. España, lo mismo. China, el 360%. Japón, 200%. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que analizas? Los bancos centrales han echado al mercado a la espalda, ha roto todos los paradigmas. Eh, Te salen datos malos y ese día tienes una subida de miedo, porque claro, como ha salido un dato malo, mejor, porque así los bancos centrales, la echan otra vez. Entonces, ese tipo de cosas han roto los esquemas. Cuando yo empecé, sí, el mercado era como muy cautivo de lo que pasaba en la economía, se reaccionaba con bastante presteza, pero hoy en día, pero que si es que no sabes nunca, hemos estado subiendo con todo en contra simplemente porque los bancos centrales, la única cuestión macroeconómica ahora mismo que guía al mercado y la guía de una manera rotunda es un gráfico de la liquidez que tienen los bancos centrales inyectada en el mundo. Cuando esa liquidez baja, el mercado baja. Cuando esa liquidez sube, el mercado sube. Eso sí que funciona bien. Hay muchos gráficos. Yo invito a cualquier persona que nos esté escuchando que busque por ahí donde te hacen una suma agregada de la liquidez que están inyectando los bancos más grandes, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Japón, Suiza, China, y verán cómo esto es el ABC. Quitado eso, todo lo demás, por ejemplo, la Reserva Federal dice que está esperando a que baje a que suba, mejor dicho, el desempleo, pero lleva diciendo esto desde que empezó a subir los tipos de interés. Tú te miras un gráfico y en todos los ciclos de subida de tipos que ha habido con la Reserva Federal en los últimos 40 o 50 años, el paro no empezó a ponerse feo hasta los 2 años de que subieran los tipos. Todo va muy lento, con mucho desacoplamiento. Tú dices, ¿te vas a meter? Yo voy a apostar por una recesión. A ver, el mercado cae mucho antes de la recesión y empieza a subir a mitad de la recesión en cuanto huele que empieza a salir. Entonces, es muy difícil. Yo diría que la economía sí que te pone el marco, te pone un marco adecuado,
y correcto, pero no te sirve para operar. Es una cosa más, es un factor más que tienes que tener en cuenta. Por tanto, entonces, si reducimos todos los factores económicos al final a la actuación de los bancos centrales, el trading podemos decir que hoy es más fácil o más difícil que hace 40 años. Es mucho más difícil que antes a pesar de esa simplificación. Es mucho más difícil. Hay mucha más gente. Antes los inversores particulares eran mucho menos numerosos que ahora. Los inversores particulares tienen criterios muy variados. El inversor institucional a lo mejor va más a piñón fijo, una serie de ideas. Hay mucho sentimiento, hay mucha emoción en el mercado, y del mercado que yo conocí en los años 80 cuando empecé a yo lo veo muchísimo más difícil. Y especialmente en el que estamos ahora es imposible. Si es que llevamos ya, si te tomas un gráfico del 2021, el SP 500 está en el mismo sitio que estaba entonces. No vamos a ningún lado, ni tiene pinta que vayamos a ir a ningún sitio tampoco ahora, ¿no? Necesitamos otro gran ciclo de o le meto dinero o lo detraigo, ¿no? En este momento estamos detrayendo y eso frena el mercado, pero es complicadísimo. Yo diría que es el mercado más difícil. Mira, en el 2022 tuvimos como 20 eventos de 8 sigmas y de 6 sigmas. Eso es casi imposible. 6 sigmas, o sea, 6 desviaciones estándar. No sé si somos conscientes que tan solo 2 desviaciones estándar ya solo dan un 5% de posibilidades de que suceda un suceso por encima de ese nivel. Pues imagínate, 6 sigmas, 6 desviaciones estándar, 8, ¿qué posibilidades tiene eso? Un 0,01%, y pasan cada 2 por 3 estas cosas, ¿no? El mercado se ha vuelto visceral, hay muchos más jugadores que antes, se han metido las máquinas. En mi juventud esas cosas no existían. Ahora no hay banco que se precie que no tenga un montón de maquinitas ahí haciendo operativa frenética y todo tipo de inventos. Eso es fundamental también. Se ha democratizado mucho todo. En mis inicios tú decías, está llegando a la media 200 y eso lo sabíamos 4. Ahora hasta el último mono ya sabe, cuidado, que estoy llegando a la media 200, esto se va a frenar aquí, ¿no? Entonces, las reglas van cambiando y es de una complejidad enorme. Entonces, hay que combinar muchísimas cosas hoy en día para poder sobrevivir aquí. Y bueno, hay que ir mutando, hay que ir cambiando, hay que ir modificando tu perspectiva, tus estrategias, todo, muy difícil. Interesante. Hablaremos ahora, si quieres, de estrategias, José Luis. Hemos hablado de la relación del trading con la economía, con el sentimiento. Te escuché decir antes que antes del año 87 no estabas haciendo las cosas muy bien. Me pareció entender que era porque era exceso de valentía o algo así. Me pareció escucharte. Venga, nos ponemos un poco intensos. ¿Qué tiene que ver el trading con el ego, José Luis? Eso sí que tiene que ver muchísimo, no te puedes imaginar. No sé si habrá algo más importante que eso. Al final, el mayor enemigo somos nosotros mismos. Eh, si te crees que sabes algo, estás perdido. Si te dejas llevar por las emociones, estás perdido. Todo tú estás construido de tal manera que va contra las leyes del mercado. Yo he Qué visto buena frase. estudios que son absolutamente, es que estamos construidos como seres humanos al revés de lo que debería pasar. Hay multitud de estudios psicológicos que demuestran que el dolor que sufrimos por una pérdida es el doble de la emoción que sufrimos por una ganancia, y eso nos predispone a que todo el mundo hace lo mismo. Y esto hay que luchar muchísimo contra ti mismo. Lo que hace todo el mundo es cortar las ganancias muy rápido porque a ver si se me van a ir, y dejar correr las pérdidas. Eso es la ley universal del ser humano tal y como está construido. El problema está que el mercado necesita lo contrario, que dejes correr las ganancias y que cortes las pérdidas lo antes posible. Pero es que fíjate, se han hecho hasta experimentos con monos capuchinos, que a fin de cuentas son nuestros ancestros, ¿no? Según la ley de la evolución, que tienen el mismo comportamiento. Se les hace una serie de juegos y los monos capuchinos también cortan las ganancias demasiado rápido en los juegos y dejan correr las pérdidas hasta que son catastróficas en los juegos que les ponen. Está en nuestra naturaleza. Entonces, es una lucha perpetua contra ti mismo. Y hay mucha gente que hay que advertir que no está preparada para esto, y tienes que ser consciente. Hay gente que le pueden las emociones y que lo que tiene que hacer pues es hacer otra cosa, o alargar el plazo mucho, o cambiar de producto, o entrar mucho más despacio.
pero no hay nada más importante que esto. Y da igual que inviertas a corto, a largo, a medio, da igual. Lo que sí que hay una regla de oro es, cuanto más a corto plazo operes, ese factor de las emociones, del ego, de no sé qué, te va a influir más. Cuanto más a largo plazo, menos. Excepto el ego en sí mismo. El yo tengo razón y el mercado se ha equivocado es lo que más gente lleva a la ruina en el largo plazo, porque tú te empeñas, tú te pones corto. Esto ha habido algunos casos realmente notables. Yo me pongo corto porque esto está fatal, porque yo lo he analizado y todo el mundo se está equivocando y el mercado se está equivocando. Y cuando te ha subido el 200%, ya no queda nada de ti. Yo llegaba a ver una persona que hizo una estrategia de opciones vendiendo puts a lo bestia, vendiendo puts, o sea, desnudos, o sea, sin nada, sin spread que lo cubriera, nada. Y el mercado subiendo, el mercado subiendo, subiendo. Y el tío, que no, que no, que no, que no, que no. Llegó a perder la casa, llegó a perder el coche y le costó el matrimonio, porque su mujer se separó de él. ¿Sabes qué pasó? Que cuando ya renovó un montón de veces las opciones, siempre perdía una fortuna y cuando dejó de hacerlo, entonces el mercado se desplomó. Eh, Esa es la realidad, el ego ese de decir, no sé, mucha gente que prefiere perder que estar equivocado, no sé, es una cosa así. Aquí tienes que venir, mira, yo qué sé, esto es lo que es y además el mercado te demuestra una y otra vez que por mucho análisis que hagas, por mucho que te empeñes en que tú sabes más que nadie y todas estas cosas, siempre acaba pasando algo inesperado que te lo tuerce todo, para bien o para mal. Porque es que esperaba alguien lo del COVID, o es que esperaba alguien la guerra de Ucrania, los meses estos complicados que tuvimos, o es que esperaba alguien el lío este que tenemos ahora con la guerra esta en Israel. Esa es otra, o sea, el mercado siempre te está arrojando encima cisnes blancos y cisnes negros que no esperabas. Y bueno, yo he llegado a la conclusión que lo mejor es como el hombre del tiempo. El hombre del tiempo siempre te dice, yo más de 5 días o así ya no hago pronósticos porque me voy a equivocar. Entonces hay que sentarte aquí y decir, pues no sé, igual ayer era bajista, pero hoy tengo que pasar alcista urgentemente porque ha pasado no sé qué, no te queda otra. Y esa es la razón por la cual a mí me llaman de muchos programas todos los años, oye, danos tus previsiones para el año que viene, tal. Yo me niego, me escondo, o me hago el tonto, o digo que estoy muy liado. ¿Por qué no? Porque es que vete tú a saber lo que puede pasar aquí al año que viene, ¿no? Puedes tener más o menos una hipótesis de trabajo, pero luego te van a dar en todos los lados. Hay que ser muy humilde, hay que, hay que dejarse de tonterías. El mercado hay que respetarlo, el mercado es muy suyo y hace lo que le da la gana. El mercado no tiene que hacer lo que tú quieras que haga, el mercado hace lo que le da la gana. Eres tú el que te tienes que aceptar el mercado. Y si el mercado está equivocado, ¿qué vas a hacer? O sea, imagínate que a ti te da por ponerte corto de AMC cuando estaban todos los chavales estos metiéndose largos con las opciones. Estaban equivocados y el tiempo les quitó la razón porque los hedge funds que se iban abriendo cortos al final ganaron mucho. Pero ¿cuánto tuvieron que aguantar? Nosotros como inversores normales no hubiéramos podido aguantar tanto, las pérdidas tan enormes que algunos hedge funds hasta cayeron porque los chavales esto les arrinconaron. Es que esta tendencia alcista es absurda, será absurda, pero si no para de subir, pues en el peor de los casos quédate fuera, pero no te metas al revés, porque se te va a llevar por delante, ¿no? Y lo mismo con las bajadas. Entonces, bueno, las emociones, el yo sé mucho, mira, yo no sé nada. Y de todo lo que he dicho, que nadie me haga ningún caso, porque no, yo fallo más que una escopeta feria, o sea, como todo el mundo, es que no existen. Pero si no acierta la Reserva Federal, si no pega ni una, si es que no pega ni una, tú mira los puntitos esos que van haciendo, los famosos puntitos esos, y mira al año siguiente lo que pasó. No han acertado desde que fundaron los puntitos esos. El Fondo Monetario Internacional no ha acertado ni una desde que lo fundaron. Si es que esto es muy complicado. Puedes dar una idea de que en las circunstancias actuales pues te puede pasar esto, pero ahora estamos hablando, Alejandro, y mañana te viene un huracán de fuerza 5, estilo la película El día después, que te arrasa toda la costa este de Estados Unidos y no sé qué, y con unas olas de 50 metros que entran, y pues es que ya he visto, solo me falta eso de las olas de 50 metros, todo lo de Mario lo he visto en el mercado, creo yo. Qué bueno. Has hablado de chavales, estabas hablando del ego. ¿Qué opinas cuando ves en las redes sociales chavales con Ferraris anunciando cursos de trading y diciendo lo que dicen? ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión es que
Se puede haber tenido una racha de suerte, como en cualquier otra faceta de la vida, pero que yo no he visto nunca esa facilidad. Mira, yo siempre he dicho que en este negocio no existe el ascensor, solo hay escaleras. Hay que subir por las escaleras. Si subes en el ascensor, lo normal es que el ascensor del mercado casi siempre se rompe la polea y acabas estrellado contra el Mm. suelo. Es una carrera de largo plazo y bueno, pues rachas de suerte de estas hemos visto en todas las fases de mercado, pero bueno, luego acaba como acaba. Hay que dar mucho cuidado con esas cosas. No es posible. Y si fuera posible ganar tanto como se dice, pues eh, en lugar de trabajar para ti mismo, te vas a Goldman y te pagarían, sin duda, si esas rentabilidades que se prometen por ahí fueran reales, pues hombre, en Goldman te pagarían 1 millón de euros de sueldo y un bonus de 2 o 3 millones si eres capaz de hacerlo allí, ¿no? Pero eso no es posible. Desgraciadamente, en este mundo, además de estar formado, de tener más o menos controladas las emociones, de acumular experiencia, de ser humilde, además es que hace falta tener algo de dinero, porque si no, es muy bonito pues decir, bueno, aunque tengas 500 euros, tú ahora ganas no sé qué, como hacían los jugadores de póker. Yo empiezo a jugar con unas timbas de estas a un nivel, pero en cuanto gane no sé qué, me subo al siguiente nivel, y cuando gane me subo al siguiente nivel. Eso aquí no se puede hacer. Los jugadores de póker, la clave de lo que hacen, yo he estudiado ese fenómeno porque es muy interesante y se saca consecuencias para este mundillo. Lo que hacen es que juegan cientos de miles de manos online. Juegan en 4, 5, 3, 6 mesas a la vez, todas las que pueden. Entonces, es una cuestión de los grandes números. Ellos tienen una forma de jugar mejor que los demás y tú vas acumulando muy pequeñas cantidades, juegas con la ley de los grandes números, tienes una ventaja, ponte, pues mira, como un casino. Un casino a lo mejor tiene una ventaja sobre el jugador de un 6%. Bueno, puede ser que un mes le vaya mal al casino, pero tú sabes que al cabo de un año de jugar miles y miles y miles de partidas los jugadores, ese margen que tú tienes va a ser decisivo. El mercado, en cierta manera, pues es igual, es una cuestión de paciencia, de estar ahí. eh, y sobre todo, mira, si trabajas a corto plazo, tienes que moverte con muchas operaciones para que esa teórica ventaja que se supone que tienes se materialice. Y si trabajas a largo plazo, te pasa al revés. Como te pierdas los 6, 7, 8 mejores días del año, no te comes una rosca. Está demostrado que una persona que los últimos 20 años hubiera perdido los 5 mejores días de cada año, estaría perdiendo una fortuna. Entonces, si crees que hay una tendencia, te tienes que estar ahí a la espera de acontecimientos. Ya ves, es todo muy complicado. Es todo muy complicado y ese tipo de comentarios, bueno, yo creo que no son nada. Veo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, y otros organismos reguladores son durísimos con el tema del asesoramiento. Estamos sometidos, yo ahora estoy en una edad, madre mía, la de requisitos que tenemos y la de cosas, pero creo que en ese tema también debería haber un poco de regulación. Decir que, no sé, dentro de una cosa razonable, ¿no? Que no se prometan ese tipo de barbaridades, pero de momento con la ley europea en la mano, pues no, como eso no se considera asesoramiento, se considera solo formación, pero yo creo que se debería exigir pues unos mínimos o unos controles o algo de esto, porque veo mucho abuso al respecto y barbaridades que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Has hablado de jóvenes y has hablado de ventajas. Si un joven hoy quiere buscar o alguien que esté comenzando una ventaja, un patrón, una técnica, ¿qué le aconsejas? ¿Por dónde empezar a buscar o qué empezar a hacer, José Luis? Bueno, lo primero que tiene que hacer pues, es formarse debidamente, huyendo de ese tipo de cosas como las que acabas de decir, pero pues puede ir a una universidad, puede ir estar en un máster serio, puede estar, no sé, hay montones de sitios donde se puede aprender, incluso en Internet, sin necesidad de hacer nada de eso. Hay mucho material de buena calidad para aprender. Hay que formarse un poco en todo, todo sirve la macroeconomía, sirve el análisis técnico, sirve todo. Yo, de hecho, cuando empecé en Internet, hace muchísimos años ya, 98, yo me puse una misión. Yo observé que los particulares usaban exclusivamente el análisis técnico y los institucionales usaban exclusivamente el análisis fundamental.
Y entonces yo me propuse que los institucionales miraran los gráficos y que los particulares estudiaran macroeconomía. Y en eso he estado dedicado muchos años y sigo en ello, ¿eh? Sigo en ello, cada día lo sigo intentando, porque ese fenómeno aún no se ha curado del todo. Yo recuerdo haber estado pues en la mesa operativa de una caja ahora ya extinta, como tantas otras cajas, y decirme los de la mesa, decirles yo, oye, pero no, te está diciendo tu jefe que te metas aquí, pero tú has visto el gráfico cómo está, y decirme, es que los gráficos los miramos por la noche en casa, porque si nuestro jefe nos ve mirando un gráfico, nos echa a la calle. Aquí solo se puede trabajar por fundamentales. Va en serio, totalmente cierto, ¿eh? Era una caja levantina, por cierto, o sea, puedo precisarte más, que ya no existe. Entonces, bueno, pues creo que hay que formarse en todo, porque es muy difícil y que hay que formarse en todo. Y yo si empezara ahora, Alejandro, yo le daría un enfoque diferente a la operativa. Pero claro, mm, ahora porque han cambiado las cosas, a lo mejor en otro cuando empecé yo, pues no sé. Yo estudiaría sobre todo los mercados de opciones. Yo me centraría y es el mejor consejo que podría dar, que estudien eso. Para empezar, es un camino más lento, muy pesado. Hay que estudiar mucha, no sé cómo decir, de matemática, estadística, eh, probabilidades. Es un mundo muy matemático, pero te permite en unos mercados tan difíciles como los actuales el poder ganar tanto largo como tanto si sube como si se queda lateral, muy importante este factor, como si baja. A lo mejor si te baja muy salvajemente no, puede que sea la única excepción, pero te permite tener mucha versatilidad, te permite calcular muy matemáticamente cuáles son tus posibilidades, cuáles no son, teniendo cabeza. Cabeza hay que tenerla siempre. Y desde luego el mejor consejo que podría dar para esa persona joven es que haga mucha práctica sobre el papel y que no se le ocurra de ninguna manera meterse con dinero real hasta que no sea un auténtico maestro sobre el papel. Porque cuando él crea que es un auténtico maestro sobre el papel y empiece con el dinero real, lo que se va a encontrar es que se le van a activar todas las emociones que no se activan con el dinero sobre el papel y va a tener que volver a empezar. Pero claro, si ya eres un maestro sin emociones, bueno, pues te costará mucho, pero te costará menos que si no te aclaras ni sin emociones, pues imagínate cuando entren en marcha las emociones. Y luego, si yo fuera esa persona joven, pues para trabajar más a corto plazo y todo esto, yo estudiaría mucho este tema de opciones, que creo que es el mejor camino y el más científico que se puede tener hoy en día. Y en el largo plazo, yo aconsejaría la simplicidad. Al final hay mucho cuento que si yo he descubierto la sopa de ajo, que yo me meto con 10 acciones que son siempre las que más suben y no sé qué y no sé cuántas. Al final lo que está imponiéndose hoy en día por la fuerza de las cosas es pues carteras del estilo de estas de Harvard, no sé qué cosas así. Es decir, te metes en todos los productos que existen, no solo en acciones, sino acciones, renta fija, materias primas, oro. Entonces, bueno, el oro también es una materia prima, pero le vamos a dar una categoría Ujú. un poco aparte, ¿no? Cash. Entonces, al final, a mí me gusta mucho cuando Harnett de Bank of America, que es un analista que yo sigo mucho, lleva como 10 años diciendo a la gente que empieza, no se compliquen la vida. Miren, la cartera del 25% cash, 25% renta variable, 25% renta fija, 25% materias primas. Pues va muy bien. Te mantiene a flote, no te da tantos sustos. Las complicaciones, yo me he dado cuenta con el paso de los años que no sirven en el largo plazo. Lo mejor es subirte a la tendencia, tocar muchos mercados, porque hay gente que me dice, yo es que diversifico mucho. Tengo Iberdrola, tengo Telefónica. No, es que cuando vaya a caer, caen todos. Es el riesgo de mercado, en bolsa cae toda la vez, ¿no? Entonces, yo iría por esa línea y creo que una persona joven se puede montar su propio plan de pensiones tranquilamente con una cartera más o menos estática de este tipo, a la que luego conforme aprenda más le puede dar toques y cosas de estas, que metiéndose en películas, en berenjenales, con este tipo de carteras, la magia del interés compuesto va a hacer milagros. Con el paso de los años ese dinero se deja ahí. Y si quieres ser más guerrillero, pues formación. A mí me gusta mucho el camino de las opciones
Y prudencia, primero sobre el papel y luego ya cuando tú te veas muy hecho, pues empiezas con muy poquito dinero y ahí te vas a dar un montón de sopapos, porque te entrarán en juego unas emociones que tú no tenías previstas, te saldrán diablos que tú no sabías que tenías dentro, como el diablo, por ejemplo, de entrar en tilt, es decir, hago una operación a corto plazo, me sale mal, pero bueno, ¿cómo se atreve el mercado? El doble y la vuelves a perder, me cago en la mar, el cuádruple y en una tarde te pules la cuenta. Ese tipo de cosas pues son muy habituales, ¿no? Entonces hay que formarse, hay que ver money management, etcétera. ¿Qué es lo más importante dentro de la formación? Tu propia psicología, el money management, eso es mucho más importante que nada. Y en tercer lugar, y bastante más alejado, la estrategia que quieras usar. Pero si no Interesante. dominas las otras dos cosas, te vas a dar un batacazo. O sea, esto es como el otro día estaba viendo una serie de médicos, Good Doctor, que recomiendo, está muy bien, y trabaja en un hospital buenísimo de Estados Unidos que les permiten con unos modelos que tienen hacer operaciones en falso, ¿no? Con los ordenadores, y veía un médico que llevaba ya, había matado 6 veces al paciente. O sea, hiciera lo que hiciera, acababa, en el mercado acabas así. Lo normal es que acabes sin dinero. Entonces, al final, mira, Alejandro, el mejor consejo que se puede dar a un joven es mejor perder la confianza que perder el dinero. Es decir, tú a lo mejor no te metes en un lío y luego resulta que has subido muchísimo y te salen 40 diciendo que tú puedes ganar no sé qué, no sé cuántas, has perdido la confianza, pero tu dinero sigue ahí. Si te metes en un lío y pierdes el dinero, ahí da igual la confianza que tengas o no, porque no vas a poder volver. Interesante. Hablabas, José Luis, de las estrategias de opciones, tanto por la estrategia o por su influencia en el mercado y cada vez más, como estamos viendo, las opciones, cómo influyen a Sí, través de creadores de la mercado. No pregunta sé. es muy buena porque efectivamente es por doble motivo. Primero es por las estrategias en sí, pero en segundo lugar es porque el mercado está evolucionando muy rápido y las opciones ahora mismo son la clave. Basta recordar pues que las opciones 0 DTE, estas opciones que al vencimiento un día ya suponen el 49% de todas las opciones que se negocian y eso mueve el mercado en intradía de una manera como para ponerte a pensar, ¿no? ¿Por qué está cayendo? Pues porque en ese tipo de mercados están dándole, ¿no? Entonces, las posiciones que hay en opciones, las estrategias, el mercado mueve mucho dinero, mueve mucho más dinero el mercado de opciones que el mercado subyacente en casi todos los grandes productos y por este doble motivo yo creo que hoy en día es ideal, sobre todo además porque parametrizas muy bien dónde está tu máxima pérdida, dónde está tu máximo beneficio y te permite solventar el problema de las emociones. Es lo que mejor te lo puede solventar. Sabes lo que tienes que hacer, lo tienes muy parametrizado y bueno, yo te puedo decir que si ahora mismo te vas a un gran hedge fund y les pides trabajo, lo primero que te van a preguntar es cómo te mueves en ese mercado. Si no lo sabes, no vas a entrar, porque es ahí donde se está partiendo el bacalao. Interesante. Em, Hablamos de cómo el mercado ha ido evolucionando. Después de 40 años en el mercado, imagino que tendrías unas estrategias al principio. ¿Cómo has ido modelando esas estrategias para irlas adaptando al mercado, José Luis? Sí, yo cuando empecé, pues era prácticamente imposible hacer intradías porque veías que porque no tenías datos y iba todo un poco lento, las órdenes las tenías que llamar por teléfono a Estados Unidos, tardaban en pasarse, te las pasaban con las manos, te las pasaban cuando les daba la gana, si luego resulta que tu orden había entrado mal, siempre le echaban la culpa que habían declarado fast market, eso ya no existe, pero en aquella época, cuando se trabajaba con las manos y había mucha volatilidad, declaraban fast market, mercado rápido. Eso significaba que no te podías quejar de nada. Entonces, a mí me pasaron cosas pues como tener una orden de cerrar una posición que me estaba saliendo mal en futuros sobre bonos americanos a 30 años y hacerse al peor precio que hubo en el día. Cuando ese precio llegó casi una hora después de pasar yo la orden, fast market, pues tú tenías delante 14.000 tipos mucho más grandes que tú y tu mini orden pues se la dejaron para el final, si es que no se le cayó por el suelo y la encontró a alguien al cabo de un rato, ¿no? Ese tipo de cosas pues en aquella época pues te impedía moverte demasiado rápido. Luego evolucioné he descubierto la sopa de ajo, todo es intradía. Ahí tuve también bastantes desengaños, bastantes historias. Luego me pasé al swing trading y a partir de ahí empecé ya a no cambiar. El swing trading se mantuvo siempre
como una constante. Luego entré ya con las opciones, que desde hace muchos años eso ha sido vital y ahora lo estoy acelerando mucho más aún. Y el largo plazo. El largo plazo, pues llevo también muchos años con estructuras como la que te he comentado antes, de carteras en familias de productos, no en acciones ni cosas de estas, y moviéndose así. Y en la actualidad, pues tengo una mezcla de largo plazo con carteras de ese tipo, tengo una mezcla de medio plazo basadas ya casi exclusivamente en el mercado de opciones o estrategias muy sencillas con futuros del DAX y del SP 500, simplemente intentando seguir las grandes tendencias que son las que dan dinero. Y también hago bastante intradía, pero por mi cuenta y riesgo. Para los clientes no, además no se puede, es muy complicado con la estructura legal que hay y todo esto, pero para mí sí. Yo sigo siendo un amante del intradía, reconozco que es muy complicado que no les vendan la moto de que en 5 minutos esto, no, ni 5 minutos, ni 50, ni 5.000, esto cuesta mucho, pero bueno, pues aquí donde me ves con camino de los 64 años, la gente dice, es que eso es solo para los jóvenes. Pues yo sigo con mis futuritos del DAX, nunca ha cambiado. Llevo desde que empezó el futuro del DAX, creo que fue en el 80 y no sé cuántos, y no me he ido de ahí. No sé, es el que conozco y todo el mundo me dice, pero es que es mejor el petróleo, el Bitcoin, el no sé qué. Bueno, pues yo a lo que estoy acostumbrado. Eso sí, me acuesto con él todas las noches, le conozco, sé cuándo tose, sé cuándo tiene que le duele la tripa y me lo sé todo, ¿no? Y ya está. Eso es un poco lo que hago. Lo que pasa es que no quiero yo fomentar mucho este tema del intradía porque ya digo que se cometen muchos excesos y uno se monta muchos falsos sueños, ¿no? Precisamente si te fijas, el 99% de eso que me has preguntado antes, de ese tipo de gente que dice que ha descubierto la sopa de ajo, lo basa en intradía, porque es como más fácil de mascarar un poco la realidad. Entonces, no hay que abusar de eso, hay que ser consciente de que, como en cualquier otra actividad, el intradía requiere mucha experiencia y ahí las emociones están al máximo. Entonces, hay que tomárselo con tranquilidad. La base de la cartera debe ir por otros derroteros. Ujú. Ya yendo para, estamos terminando la entrevista, José Luis, no te queremos quitar más tiempo. Hemos comenzado hablando también, ¿no? de cómo un joven puede aprender a hacer trading. Hemos hablado, nos has comentado que ya con 64 años sigues operando ahí el DAX. ¿Un trader se jubila, José Luis? No tengo ninguna intención. He de reconocer que ya no puedo asumir la misma carga de trabajo que antes. El corazón lo sigo teniendo joven, pero la carcasa, la carrocería, acusa a veces un poco esto, ¿no? Entonces, he tenido que descargarme algo de trabajo, pero a nivel de operativa yo me siento igual que en 1985, no he cambiado para nada. Y a mí me sigue pareciendo todo esto algo, yo creo que de este tema me jubilaré pues el día que deje de cotizar Hacienda, porque ahí estamos condenados, esa es la condena que tenemos todos, ¿no? Que Hacienda nos vaya sacando dinero y confiscando dinero, que sea porque me haré muerto. Entonces, mientras no sea así, lo dudo mucho, porque a mí me parece que esto es un reto intelectual cotidiano que te mantiene un poco vivo. Al final, tienes que luchar contra todo el mundo, tienes que analizar, tienes que pensar, no sé, yo creo que es al revés. Cuanto más mayor te haces, te viene muy bien. A mí el médico siempre me dice, no, tú lo que tienes que tener es la mente ocupada, para que no sea cosa que cuando tengas 80 años te dé el Alzheimer o te dé no sé qué. Cuanto más discurras, yo no veo que me vaya a jubilar, en absoluto. Estoy muy contento y ya te digo, me da libertad y me da ese reto intelectual que necesitas cada mañana, ¿no? Para poder estar bien. A mí me parece muy bien. No creo que se jubile nadie. Te Qué puedes bueno. jubilar del trabajo normal, de eso sí que me jubilaré al final. Pero y tampoco sé qué decirte, porque yo veo a cada uno yo es que eso de jubilarse, irse a pescar, irse a ¿qué? Al parque, no sé qué, no, eso no va conmigo. No tengo Bueno, ninguna intención, nos ninguna. quedamos tranquilos entonces, no te hemos sacado el titular de una jubilación y una prejubilación, ni mucho menos, así que no queremos, que te jubiles, José Luis, te queremos No, muy... estuve Eso es. tentado, pero me di cuenta al poco tiempo que eso no era para mí y ya te digo, no tengo ninguna intención. Además, te pasas el día buscando modelos
de gente que tenga mucha más edad para ver. Y claro, tú marca Warren Buffett y mira los años que tiene, y ahí está el tío, ¿sabes? Como una rosa. O mira a Alan Greenspan, ahora ya está más mayor, pero estuvo a los 80 y muchos años, el tío seguía dando unas conferencias que eran absolutamente increíbles, ¿no? O mira a Gene Simon, es que muchísima gente del sector que se hace muy mayor y sigue, yo voy a ser uno de ellos, vamos, salvo que ahora salgo a la calle y me cae una maceta encima de la Esperemos que cabeza, no, ¿no? Que nunca sabes. esperemos, esperemos que no. Ya para terminar, obviamente no podemos terminar la entrevista, José Luis, sin preguntarte por el libro Leones contra Gacelas. Todos lo conocemos, lo hemos leído. Si alguien acaba de aterrizar en el planeta Tierra y no conoce tu libro, ¿qué le puedes decir de qué va a encontrar en ese libro? Bueno, yo lo que intenté en Leones contra Gacelas, pues un poco inspirado por lo que hizo John Murphy, que hizo una excelente recopilación de, pues, de todo el análisis técnico que existía. De hecho, sigue siendo uno de los libros de referencia en este tema. Pues yo intenté hacer algo como lo de John Murphy, intentando recopilar todo lo que había cuando escribí el libro, pero no solo de análisis técnico, sino un poco de todo, de análisis técnico, fundamental, psicología de mercado, un poco de todo. Entonces, lo que pretendí fue pues, que en un solo libro, cualquiera que se lo leyera, despertara, como mínimo despertara, se diera cuenta de que hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, que no, esto no es un milagro del pan y los peces, sino que hay que trabajar mucho y bueno, pues ahí quedó el libro. Ahora tengo bastantes ganas de poderlo renovar porque ya tiene algunos años y tengo mucho, mucho, mucho material para renovarlo. De hecho, este ya creo que tenía 800 páginas y he calculado por encima y me va a hacer falta hacerlo en 2 o 3 tomos porque si no va a salir un tocho de unas 2000 páginas o Y 2000 va, y pico. Y bueno, estoy esperando que venzan los derechos en la editorial con la que estoy muy a disgusto, lo digo públicamente, ellos lo saben muy bien, saben muy bien las causas, pues estoy esperando que venzan, lo estoy en mi derecho de estar a disgusto, ¿no? No me pueden, pues estoy esperando que venzan los derechos para publicarlo yo de manera libre, qué ya ves, bien. estoy un poco cansado de ese tema de Vamos a editoriales y disfrutarlo demás. mucho. Yo con la editorial que tengo hay varios libros igual, llevan sin pagarme 5 años, editorial Rama, así que lo digo también desde aquí, públicamente. Como Así pueden que ver los que nos estén escuchando, no soy el único que tiene problemas con las sí, editoriales. sí, 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 sí. La autopublicación es el camino. Y más en tu caso, Sí, estoy convencido que será un éxito. Cuenta con mi padrino, por supuesto, para potenciar ahí muchísimas gracias. Pues lo que sí que pueda. te lo diré porque, vamos, tengo muchas ganas. En cuanto venza los derechos, bueno, yo ya lo estoy reescribiendo ya. Y en cuanto venza los derechos y todo vuelva a ser otra vez de mi propiedad, pues lo que tú dices, autoedición y a ver si podemos dar una obra que sea pues todo lo que hay en el mercado, pero muy actualizada, porque hay muchas cosas Qué hoy en bueno. día. Yo creo que va a quedar muy bien. Un poco tocho, pero ya digo, lo haremos en varios tomos, porque si no es que habría que hacerlo en papel Biblia para Qué poder bueno. meter. Qué bueno. José Luis, ya para terminar, te planteo un juego, te digo una palabra, me dices una palabra o dos como mucho, ya para terminar y ya te dejamos tranquilo, ¿eh? Ya No te después de esta preocupes. entrevista ha sido muy generoso, ¿eh? Ya sabes que me hacía especialmente ilusión esta entrevista, un poco así recopilando cosas de mercado. Yo te digo una palabra y tú me dices una o dos, ¿vale? Bernanke, Eh, helicóptero. Grispan, las has mencionado antes, El maestro de maestros. la Fed, Nunca es parte de la solución, siempre es parte del problema. Powell, El abogado Powell, ahí ahí me nos quedo. quedamos. Criptodivisas, Prudencia y hay que estudiar bien lo que son para separar el polvo de la paja. trading algorítmico, Muy interesante, es un camino de futuro, sin duda. impuestos Vivimos en un infierno fiscal y esto ya roza la confiscación. No estoy nada de acuerdo. y Suiza, donde vives ahora. Bueno, último rincón que he encontrado por ahí, donde el Estado se mete menos, donde los impuestos son menos confiscatorios y donde tienen una moneda que es menos fiduciaria. Estoy diciendo muchas palabras.
menos fiduciaria que el resto de monedas fiduciarias, que también el franco es fiduciaria, moneda fiduciaria, pero tiene mucho más respaldo de oro que ningún país del mundo, ni de lejos. Ujú. Y bueno, me encanta. Moriré allí. No, me temo que no volveré definitivamente. Yendo y viniendo sí, pero me temo que me quedaré allí. Y ya lo último, ¿eh? 3 frases en el trading, nunca. Nunca empieces sin haberte formado ni practicado sobre el papel muchísimo tiempo. En el trading siempre. Sé prudente, piensa que lo que tú crees que no es posible siempre acaba por pasar. Y en el trading a veces. Pues hay alegrías y hay penas. Es imposible que todos los días sean buenos. Pues con esta palabra nos quedamos, José Luis. Un auténtico placer, señor Cárpatos, don Cárpatos, una historia viva del mercado y, por supuesto, de lo que ha sido el mundo financiero en España y en todo el mundo hispanohablante. Ha sido un placer estar contigo y nada, nos seguiremos viendo por ahí. Muchas gracias, Alejandro, y felicitarte por tu trabajo, que tú también llevas unos cuantos años, ¿eh? Un fuerte Que, abrazo. Hasta que, ahora. que hablamos mucho de mí, pero no de ti, que también lo estás haciendo muy bien y durante muchísimos años. Un Bueno, abrazo muy fuerte, mucho Alejandro. menos años que tú. Ahí nos seguiremos viendo y seguiremos hablando, ¿eh? Quedamos pendientes para otra Por entrevista. supuesto que Fuerte sí. abrazo. Hasta ahora. Hasta la vista.